Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama y que nos ha salvado nuestro espíritu. Te agradecemos por esa gracia tan grande. En este tiempo estamos reunidos, quienes hemos recibido la sangre preciosa de ti. Alabamos tu gracia, aprendemos tu palabra y te agradecemos por permitir de reunirnos. En este tiempo también creemos de que tú estás con nosotros. Tú quien cuidas a cada uno de nosotros y con tu mano misericordiosa nos afierras. Y con tu gracia más abundante, y con tu vida y con tu palabra verdadera, nos renuevas santamente. También por la enfermedad contagiosa no podemos reunirnos libremente, pero hoy día así hemos reunido juntos con muchas personas y estamos aprendiendo tu palabra y compartiendo la comunión. Pero los hermanos que no han podido asistir hoy día, que sea todo nacionalmente o internacionalmente, esté con todos ellos y ayúdalos para que en el tiempo necesario nos des la palabra y tu gracia y tu poder abúndanos. Anhelando para la venida de Jesús, ayuda para que podamos saber qué personas tenemos que ser y la vida que nos resta para que podamos vivir por tu voluntad y la gracia. Para eso, ayúdanos y guíanos. Por la enfermedad contagiosa hay muchos hermanos que están sufriendo, pero tú, Señor, recupere su salud. Y para todos los que son débiles de corazón o los que están en aflicción, cuide a cada uno de ellos para que nadie vaya a la perdición. Para eso, aférralos con tu palabra y con tu mano poderosa. Desde mañana habrá el retiro de otoño. Para este retiro, para que muchas almas perdidas escuchen la palabra y para que les pueda llegar la salvación, tú obres, Señor. Y para eso, para que nosotros podamos unirnos juntos, orar juntos y obrar juntos, para que esta vez también pueda aparecer tu obra. Y la palabra que nos quieres manifestar ahora, enséñanos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá la alabanza preparada? 너의 맘이 기뻐 노래하리라.
충만하겠네. 이곳부터 주님만 모시고 주의 크신 사랑 지속하겠네. 이곳부터 주님만 모시고 주의 크신 사랑 지속하겠네. Gracias. Busquemos juntos la Biblia, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 4 hasta 5 yo les voy a leer. Hebreos 11, versículo 4 a 5 yo les leo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hasta aquí. Por la enfermedad contagiosa coronavirus, todo este año hasta pasar, realmente hubieron muchas dificultades y muchos han sufrido. Y en todos los países, por la enfermedad contagiosa, coronavirus, es muy seguro que muchos están sufriendo. Entonces, yo he pensado un poco de que ¿por qué está ocurriendo estas cosas? Ustedes también lo pensaron, ¿no? Dios está con nosotros, y cuando Dios gobierna este mundo, pues todas las cosas que ocurren en este mundo, obviamente detrás está el plan y el control de Dios, y lo sabemos bien. Pero ¿por qué estas cosas tan difíciles? ¿Por qué tuvieron que ocurrir? Entonces, si es que pensamos un poco de eso, quizás a los cristianos, Dios nos enseña dos cosas. El primero es que Jesús, cuando ha hablado de las últimas señales en San Mateo 24 y en Lucas 21, como Él ha hablado, dijo, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así dijo, ¿no? Cuando viene por la segunda venida de Jesús y hablando de las últimas señales que habrá, y entre muchas esas señales también existe catástrofe natural, que son tres cosas, ¿no? Que es pestes, hambres y terremotos. Y como lo sabemos bien, en toda parte del mundo hubieron muchas hambres. También pestilencias, contaminación de la atmósfera y clima extremo. También años de escasez, faltaban muchos alimentos y hubieron muchas personas que morían de hambre. Quizás nosotros no sentimos esos dolores, pero el terremoto, obviamente hubo también en el pasado, pero poco a poco más y más, ¿no? Es verdad que hay terremotos con frecuencia en toda parte del mundo, igual que ahora. Ahora decimos, ¿no? Hay terremoto, entonces ya
no es algo tan sorprendente. Igual pasa que con las pestilencias, enfermedades contagiosas, obviamente también existió esto antes y en toda parte del mundo por las enfermedades morían muchos y hubieron muchas dificultades, pero obviamente no hemos sentido tan gravemente esto, porque son cosas que siempre pasaban, pero quizás pensamos de que todo eso es porque se acerca el fin del mundo, ¿no? Pero como no lo siente tanto, es por eso que Dios no ha dado en provincia, sino en el mismo tiempo en toda parte del mundo ha contagiado esta enfermedad. Sufren, también mueren por esto. Y por estas cosas muchas personas están sufriendo dificultades. ¿Y esto? Ni siquiera con la ciencia inventada por los hombres puede recuperar esto. Tampoco con la sabiduría, conocimiento, o aunque la cultura sea avanzada, con esto tampoco se puede solucionar. Y por este virus tan pequeño que es invisible, muchos están sufriendo y están muriendo y ya no saben qué hacer. Lo que los hombres pueden hacer realmente son tan pocas. Lo sienten, ¿no? Pero algo seguro es que en el futuro puede haber mucho más dificultades. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. No termina con estas cosas, sino más en adelante habrá más desastres naturales. Y no solamente esto, habrán guerras, hasta rumores. En Apocalipsis sale que en la última época habrá una guerra y al instante van a morir un tercio parte del mundo y por la guerra última en Armagedón se va a destruir totalmente el mundo. Pero esto también es posible en nuestra época. Por eso nosotros cristianos, para alertarnos quizás Dios, y esto no es para quitar nuestros pensamientos. Y yo pienso de que es para alertarnos que nos haya dado esta catástrofe. Y por eso a todas las personas que quieren vivir felizmente, eternamente en este mundo, esto ya hay que rendirse. Un día como 1000 años. Dios hasta ahora está aguantando y esperando. Y esto es para que muchos se arrepientan y está esperando para que se arrepienta y no vaya a la destrucción. Y no es para que los hombres vivan mejor en este mundo y vivan como quieran. No por eso ha dado este tiempo y lo sabemos muy bien. Pero los cristianos también incluso están metidos en ese tema, aun siendo salvos, está entre el mundo y Dios. También podemos ver esos casos. Por eso realmente está muy cerca la venida de Jesús, lo podemos sentir y no sabemos cuándo vendrá. Y aunque venga ese día, como dice en San Mateo 24:40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos están durmiendo y uno será tomado y otro será dejado. Que sea día o que sea noche o que sea madrugada, de repente va a venir el Señor y entonces los cristianos salvos va a ser tomado y los que no son salvos entonces así será arrojado. Y va a pasar el juicio final y al final entrará en el infierno. Hay que ponernos las pilas, hay que pensar si es que realmente mi salvación es seguro. Quizás no estoy haciendo una costumbre de religión o una vida de religión. Eso no es. Como dicen las personas del mundo, no, eso no es algo de broma. El unigénito ha venido y ha muerto en la cruz para salvarnos y el Espíritu Santo nos ayudó en comprender
y hasta ahora está esperando, pero las personas no saben ese plan y el corazón anheloso de Dios no lo pueden sentir. Y incluso hasta las personas que han recibido la salvación viven como los mundanos, se juntan con ellos y se preocupan cómo voy a vivir mejor. Y también predican si es que les sobra el tiempo y si es que no quieren hacer, no lo hacen. Así no puede ser. El Cristo ha muerto por nosotros y el Evangelio se trasladó a nosotros. Y usted conoce muy bien que para que ese Evangelio llegase a nosotros, realmente muchos han muerto. También tenemos la responsabilidad. Y otra cosa más es que en ese sufrimiento hay una lección que Dios nos quiere dar. Dios, cuando ha sacado a las israelitas de Egipto, de su esclavitud, también le ha salvado de la plaga de primogénito, de la plaga de la muerte de primogénito, y por la sangre del cordero ha salvado a ellos. Y ha librado de la esclavitud del Egipto y ha guiado a la tierra de Canaán, que fue la tierra prometida, ¿no? Y eso se refiere a que nosotros también fuimos librados por la sangre de Jesucristo del potestad del diablo y siervo del pecado. Y la tierra preparada de Dios es la tierra de Canaán, quien ha prometido a Abraham. Y eso también es la imagen del cielo eterno. Las israelitas, cuando han salido de Egipto, no han entrado de frente a Canaán, sino tuvieron un tiempo de 40 años en el desierto. ¿Para enseñar qué cosa? Después de recibir la salvación, hasta que entremos en el reino eterno, dice que nos entrena, nos disciplina y nos prueba. En Deuteronomio 8 también dice, Dios ha permitido mucho sufrimiento y tribulación en el desierto para ver si es que ellos obedecen o no. Dios ha probado a ellos. Le dio hambre, también sed, también le dio maná y también ha golpeado la peña y ha dado de beber. En el día con la columna de la nube y en la noche con la columna de fuego, así ha protegido. Pero las israelitas, al tener un poco de dolor, ha quejado a Dios. Y incluso dijeron, ¿no?, que es mejor ser siervos en el Egipto. ¿Por qué nos ha arrastrado aquí en este desierto para matarnos? Así ha quejado con Dios y estaba en contra de Moisés y quiso matarlo. Dijeron, regresemos a Egipto. Entonces, yendo a Canaán, yendo a Egipto, pero no hubo nadie quien había regresado a Egipto, porque hubo el Mar Rojo, es por eso que no pudieron cruzar para regresar. Si es que uno es renacido, entonces no puede regresar al mundo. Entonces todos han muerto los que han desobedecido a Dios. Si es que hubiese obedecido a Dios, hubiese entrado de frente a Canaán, ¿no? Los que son salvos también recibieron la salvación, pero ¿por qué tiene el corazón tan duro? No quieren obedecer. Y solamente se enfocan y tienen cariño hacia el mundo. Entonces dan pasos por Dios y dan pasos por el mundo, están yendo para allá, para acá, para allá, para acá. ¿Hasta cuándo van a hacer eso? A las israelitas Dios le permitió mucho sufrimiento, es para probar en el desierto, para ver si es que realmente obedecen a la palabra de Dios, para enseñar a ellos, para que comprendan de que sin la palabra de Dios no pueden vivir. Hasta que todas las personas mueran, a las personas que quieren regresar a Egipto. Así ha entrenado Dios. Y eso es algo que nos da la lección directamente, no es algo que no tiene nada que ver con nosotros. Cada vez que ellos se quejaban, enviaban víboras para morder y matarlos, serpientes, ¿no? Y cada vez que tuvo tiempo, Amalek
cuando tuvo la oportunidad, hizo la guerra con ellos. Y todo eso se aplica en nuestra vida también. Uno dice que recibió la salvación y dice es que lleva una vida cómoda y así va a ir con Dios. Ahí, así no puede pensar. El Señor está con nosotros con sufrimiento y nos da la fuerza de combatir eso. En estas dificultades no hay que rendirnos. Más tenemos que confiar en Él, tenemos que orar más, tenemos que obedecer más. Y si es que intentamos de vivir a la voluntad de Dios, así Dios nos protege. Por eso en estas dificultades también nosotros hay que comprender muchas cosas. Y hoy a través de la palabra leída, el primer hombre del mundo, quien fue Adán, ha pecado y después de que fue echado fuera del huerto del Edén, entre los hijos de Adán, Abel, ha dado de sacrificio su oveja a Dios y él fue justificado por la fe, ¿no? Entre las personas que fueron pecadores por Adán, el primer hombre que fue justificado por la fe fue Abel. Nosotros también éramos pecadores destruidos, pero por la sangre de Jesús hemos recibido perdón de pecados, hemos creído en esa verdad. Y como dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados quiere decir que perdonado de los pecados, eso es salvación. Abel es el representante de primer salvo. Y la séptima generación de Adán, Enoc, él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Sin haber muerto, estando vivo, ha ido ante Dios. Él es Enoc y también existe Elías, ¿no? Son esas dos personas. Ahora, quien fue justificado por la fe, quien es salvo, y después tiene que ser la persona quien tiene testimonio de haber agradado a Dios. Todos los hermanos que están aquí han comprendido esa fe y es muy seguro que fueron justificados por la fe. Y después, ¿qué paso viene? ¿Solo tienen que estar así y después ir al cielo? No, ahora si hemos recibido la salvación con la fe, entonces con la fe tenemos que tener el testimonio de haber agradado a Dios. Que sea después de la muerte o que sea estando vivos como Enoc. Pero antes de que vayamos con el Señor, tenemos que tener el testimonio de agradar a Dios. Antes de recibir la salvación por nuestros pecados, hemos alejado de Dios y hemos sido sus enemigos con malos hechos y fuimos hijos de ira. Sin embargo, por su misericordia tan grande y con su amor y por el mérito de Cristo, nosotros hemos recibido la salvación. Entonces, la vida que nos resta tenemos que llevar una vida de agradar a Dios. Por eso hoy vamos a pensar acerca de Enoc, quien ha recibido el testimonio de haber agradado a Dios, porque él es el representante, ¿no? Por eso a través de la vida de Enoc, cómo él ha agradado a Dios. Y hoy les voy a hablar de esa palabra. ¿Cuál es la vida de agradar a Dios? ¿Por qué tenemos que agradar a Dios? ¿Cuál es esa razón? Obviamente hay muchas, ¿no? Primero, es que el Señor que nos ha salvado, primero Él ha agradado a Dios. En San Mateo 3:17 dice, Jesús después que fue bautizado en el río Jordán subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se escuchó esa voz. En sí, Jesús desde el principio, Él fue el Hijo amado y Él
es que complacencia. Entonces no era tan necesario que lo repita en este versículo, ¿no? Pero en el mismo tiempo que Jesús es nuestro Salvador, toda la vida de Jesús fue el ejemplo para todos los cristianos salvos. Jesús, cuando subió después de ser bautizado en el río Jordán, se abrió los cielos. Y esto quiere decir de que se abrió el cielo, que había un muro entre yo y Dios. Y después Dios ha testificado diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no solamente se refiere a Jesús, sino a todas las personas que han recibido la salvación. Por eso nosotros también, después de recibir la salvación, somos su Hijo amado. Y si es que somos su Hijo, tenemos que recibir el testimonio de que es para agradar a Dios. En San Mateo 17, cuando Jesús fue transfigurado en el monte alto, aparecieron Moisés y Elías y se oyó la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Jesús en el monte transfigurado, que habló de Moisés y Elías. Moisés es el representante de profeta. Moisés es el representante de profeta y Elías de pronosticador, representante de la ley y de profeta. Jesús es quien fue testificado por la ley y por los profetas. Moisés y Elías son representantes del Antiguo Testamento. Jesús, hablando de la muerte en Jerusalén, quizás hoy en día podemos decir que ha transferido su cargo a ellos. Ahora, no escuchamos la palabra de Moisés, tampoco la profecía de Elías, sino de Hijo de Dios, quien es Jesucristo. Tenemos que escuchar su palabra. Cuando Él ha decidido que iba a morir, también hay palabra de que ahí es cuando el Señor ha gozado. También en San Juan 8:29, en la palabra de Jesús, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor que nos ha salvado hace siempre lo que le agradó a Dios y no me ha dejado solo. Los que son salvos como Jesús, nosotros también tenemos que ser siempre quien agrademos a Dios. Tenemos que recibir ese testimonio. Hay que ser ellos. Y la razón de agradar a Dios es porque por los pecados teníamos que recibir la destrucción final eternamente. Pero de ahí nos ha salvado, es por eso. Porque nos ha dado la vida eterna y nos ha puesto como sus hijos. Y es algo obvio que tenemos que agradar a nuestro Padre Dios. Igual que los padres que nos han engendrado bien, que agrademos a ellos, esto es algo obvio, ¿no? Un camino recto. Pero más de 1000 veces, 10 millones de veces, el amor más grande de Dios es la gracia de Él. Ni siquiera se puede calcular. Por eso amamos al Señor y hay que agradar al Señor y esto es algo obvio que hay que hacer. Por eso en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó ni a su propio Hijo y hasta la muerte de la cruz nos ha entregado por todos nosotros. ¿Cómo pagaremos esa gracia? Lo que tenemos que hacer ahora es que por esa gracia que nos haya salvado gratuitamente, tenemos que agradar a Él. Esto es algo obvio. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
Ahora la vida que nos resta tenemos que vivir para pagar la gracia. Apóstol Pablo dijo en Gálatas: pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Para agradar a quién? ¿Para agradar a mí? No es para agradar a las otras personas, sino es para agradar a Dios. Y este cuerpo que al final va a llegar la muerte, no estamos viviendo para este cuerpo. También en 1 Tesalonicenses 2:4 dice: así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Toda nuestra vida que nos falta no es para agradar a los hombres, sino quien nos ha salvado nuestro espíritu y quien está con nosotros y quien prueba nuestros corazones. Hay que agradar a Dios. También una razón que tenemos que agradar a Dios es que mientras que estamos viviendo en este mundo, es porque siempre Dios está con nosotros, siempre nos ayuda y siempre nos guía. San Mateo 28:20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente nos ha salvado, sino hasta que entremos en su reino, hasta que terminen los días del mundo, es quien está con nosotros. Apóstol Pablo dijo: hasta que yo entre en el reino, me salvará. En Salmos dice David: hasta que yo llegue a mi muerte, me guiará. Me protege y me guía. Y ese Dios, obviamente tenemos que agradar a Él. En Salmos 23, versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Conforta mi alma, y no solamente eso, sino me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Ese Señor, tenemos que agradar a Él y es algo obvio. Además, es quien nos llevará a su reino en un pocos días. Y en ese reino de Dios viviremos eternamente juntamente con Él, disfrutando esa gloria. Por eso tenemos esperanza. Y tenemos que agradar a ese Dios. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Este mundo siempre hay terremotos y va a llegar un día donde se va a destruir totalmente, ¿no? Sin embargo, aunque este mundo sea fracasado totalmente, nosotros entraremos en el reino inconmovible, ¿no? Hemos recibido esa promesa de su reino. Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Como nos ha prometido ese reino eterno, y por eso nosotros servimos a Él y tenemos esa postura con temor y reverencia, temiendo de pecar. Quizás porque nuestro corazón se aleje de Dios, tememos y sirvamos a Dios agradándole. Y también otra razón que tenemos que agradar a Dios es porque en un poco tiempo, cuando el Señor venga otra vez, estemos ante Él y habrá el juicio según nuestras obras. Busquemos juntos San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. Busquemos a Mateo capítulo 16. Desde el versículo 27
hasta el capítulo 17, versículo 1. Desde el capítulo 16, versículo 27, yo les leo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hasta aquí. Jesús ha hablado algo muy importante aquí. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Se refiere a la segunda venida de Jesús. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Se refiere al tribunal. Cuando venga el Señor, realmente falta poco para ese tiempo. También termina el tiempo de salvación para los que no recibieron la salvación. También termina el tiempo para los cristianos de vivir para el Señor. Solamente falta el tribunal, el juicio. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Los que no son salvos, como dice en Apocalipsis 20, versículo 12 al 15, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, es el infierno, ¿no? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Los que no son salvos son juzgados conforme a sus obras. Quiere decir que cada cantidad que ha pecado va a ser juzgados eternamente en el infierno. Y los que son salvos también. Cuando venga el Señor también existe su tribunal. Y eso dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, los que son salvos, ¿no? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Después de recibir la salvación hasta el día que esté ante el Señor, de cómo ha vivido. Si ha vivido conforme a la voluntad de Dios o no. Si ha vivido conforme al Espíritu Santo o como uno quiso. Si ha vivido para el Señor o para sí mismo. Esto es el tribunal de que sea bueno o sea malo. Y esto no es el tribunal para mandar al infierno. Obviamente la salvación no se desaparece. Pero después de recibir la salvación, la vida de los cristianos, de acuerdo a eso, uno recibe la recompensa. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada uno según sea su obra. Cuando venga el Señor, como existe ese tribunal que vamos a recibir, igual que los cristianos también, ¿no? Antes de que estemos ante el Señor, hay que saber qué tipo de personas tenemos que ser, cómo tenemos que vivir y la vida que nos resta. Ahora tenemos que vivir a la voluntad de Dios para agradar al Señor. Y así Jesús, hablando del tribunal, dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Los que están aquí se refiere a los discípulos. Después de que ha hablado esta palabra, dijo, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos de repente.
y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De repente Jesús ha transfigurado gloriosamente. Y ahí apareció Moisés y Elías. Pedro, Juan y Jacobo han visto esa escena, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunas personas dicen, pero todavía no ha llegado Jesús y ya los discípulos han muerto. Pero como dijo Jesús, ha mostrado anticipadamente, existe un tráiler, ¿no? Y si vemos en la Biblia, hay muchas partes que dicen de las cosas que ocurrirá en el futuro. En 2 de Pedro 1 dice que Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo? Y una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En el monte de transfiguración, Jesús mostró su aspecto por un rato de segunda venida. Moisés y Elías ha aparecido. Se refiere que Moisés ha salido de Egipto y estaba yendo a la tierra prometida de Canaán. Y ha visto la tierra de Canaán después del río de Jordán y ha muerto antes de entrar. Y esto se refiere a las personas que han recibido la salvación y ha visto la muerte antes de que venga el Señor. Y Elías fue quien ha hecho la obra de Dios y fue tomado estando vivos, ¿no? Y cuando venga el Señor Jesús por la segunda vez, va a aparecer estos dos tipos de hermanos. Los que han llevado su vida cristiana y han visto la muerte primero y han visto con el Señor, y los que son tomados como Enoch, no ver la muerte, estando vivos y así encontrar con el Señor. Existen dos tipos de personas, ¿no? Por eso en 1 Tesalonicenses 4 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es por eso que viene la segunda venida en el aire. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso cuando viene por la segunda venida de Jesús, entonces hay personas que son tomados estando vivos y hay otros que han encontrado con el Señor porque ya están muertos, ¿no? Y eso nos está mostrando esos dos tipos de personas. Por eso nosotros ante Dios vamos a estar parados de pie y no vamos a estar así quietos, sino los cristianos sabemos también desde ese día que ha recibido la salvación, todo lo que ha pasado ya pasó, ¿no? Entonces eso no lo calcula Dios. Sin embargo, desde ese día que ha recibido la salvación hasta la venida de Jesús, se calcula exactamente. Dependiendo de cómo ha vivido, hay que recibir el tribunal. Busquemos juntos 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, busquemos juntos. Segundo de Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10, leamos. Versículos 9 y 10, leamos juntos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apóstol Pablo dijo, por tanto, procuramos también ausentes o presentes. No solamente Pablo, sino todos los que son salvos, dicen, ¿no? que vivan aquí, o que muera, o que vaya con el Señor.
tenemos que procurar de serle agradables para Dios. Los cristianos, si es que viven para el Señor, si es que mueren para el Señor, agradando a Él, que viva o que muera solamente para agradar a Él. ¿Por qué? Porque no solamente nos ha salvado, sino cuando aprendemos del Señor, dice, es necesario, ¿no? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que agradar al Señor solamente. Después de recibir la salvación, no para la satisfacción de nuestro cuerpo, no vivimos para agradar a nuestro cuerpo. Que sea cómodo, que sea sufrimiento, que muera o que viva, tenemos que procurar de agradar al Señor. Por eso Enoc, antes de que Dios lo llevase, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso quiere decir que cuando viene por segunda vez, las personas que serán arrebatados es el mismo aspecto que él. Enoc, antes del diluvio, Dios lo llevó. Igual que Jesús se refiere al aspecto de que cuando venga Jesús va a llevar a los cristianos antes de que llegue la tribulación en este mundo, ¿no? Y es muy seguro que estamos viviendo en esa época como Enoch. Y hay muchas personas que no creen esto. Pero dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿A quién se refiere esto y a quién? Se refiere a nuestra época. Antes de que venga la segunda venida de Jesús, ya terminaron todas las señales que deben de cumplirse. Y estamos justo apenas de que empiece el 7 años de tribulación. ¿Es algo incorrecto? Si es que no viene pronto el Señor, entonces también hay posibilidad de que vayamos al Señor, nosotros primero, ¿no? Vamos a buscar juntos San Judas. Antes de Apocalipsis está, busquemos juntos Judas. Judas capítulo 1, versículo 14 a 15, leamos juntos. Judas 1, 14 a 15. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc estuvo con Dios y después Dios lo ha llevado. Pero no está escrito acerca de Enoc, pero aquí sí está escrito. No ha inventado quien ha escrito Judas, sino el Espíritu Santo ha enseñado. Enoc ha profetizado diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, con los santos arrebatados. Está mostrando la escena que va a venir otra vez Jesús para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Los que no son salvos va a recibir el juicio de los impíos, y los que son salvos va a recibir el tribunal según sea su obra de su vida cristiana. Y no tiene problema en eso. Dice que uno es salvo,
Dice que es el Hijo de Dios. Entonces vive conforme su comodidad y así puede encontrarse con el Señor. En la Biblia así está escrito. Si recibió la salvación por la fe, entonces hay que vivir por la fe. Y si es que hemos recibido la salvación con la Biblia, conforme a la Biblia tenemos que vivir y así podemos ir ante el Señor conforme a la Biblia. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, cuando venga el Señor, nos llevará al reino para salvarnos de la última tribulación. Para salvarnos de la última tribulación. Obviamente los cristianos no entran en la tribulación. Antes del diluvio, igual que Dios ha llevado a Enoch, en la guerra también. Entonces, en la guerra también pone su estrategia para matar a sus enemigos, ¿no? Entonces, igual, después de llevar a todos los cristianos, ya no tiene misericordia Dios con este mundo. El tiempo de la paciencia y de su espera quizás ha ignorado y es por eso que Dios no le queda otro que juzgar este mundo. Primero lleva a todos los cristianos salvos y después da un juicio terrible en este mundo. Por eso, nosotros como Enoch podemos estar vivos y encontrarnos con el Señor, como vivimos en esa época. Por eso nosotros también como Enoch, antes de que vayamos con el Señor, tenemos que recibir el testimonio de agradar a Dios. Agradar a Dios tiene que ser el deseo y el propósito de nuestra vida cristiana. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Han recibido la salvación? Pero verdaderamente, si eso sigue, entonces nuestro deseo es agradar a Dios. ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Eso no es nuestro propósito de vida? ¿Es incorrecto? La vida cristiana no es una vida de hobby. ¿Es una broma? ¿Hasta cuándo van a vivir así? Realmente está muy cerca su venida. La razón de que todavía no viene el Señor es porque Él quiere que todo se arrepiente para que no vaya a la destrucción. Del mismo tiempo de que está esperando de esto, también está dando la oportunidad para los cristianos para que vivan un poco mejor. ¿Y aún así no quieren? Nosotros tiene que ser un deseo y propósito de vivir, de agradar a Dios. Porque nosotros siendo pecadores destruidos, ahora hemos sido el Hijo de Dios en Cristo y nosotros fuimos quien agradamos a Dios y esto es tan sorprendente y glorioso, ¿sí o no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero este pecador destruido, que entre en la gloria de Dios y que puede agradar a Dios, ¿no es un privilegio tan grande? Sí se puede hacer. En Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Calladamente te ama. Regocijará sobre ti con cánticos. No solamente nos salva, sino está con nosotros. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y también se regocijará sobre ti con cánticos. Se regocijará.
y se gozará. Después de casarse, cuando tiene hijos, entonces obviamente los padres se alegran mucho, ¿no?, de su bebé. No importa si excrementan o si orina, de la felicidad no sabe qué hacer. Realmente Dios nos ama tanto. Pecadores que tenían que ser destruidos, pero hemos sido hijos para agradar al Señor. Y el Señor agrada con nosotros, entonces también tenemos que agradar por el Señor, para el Señor. Pero para eso, primero nosotros tenemos que agradar en todo solamente en Dios. Solamente podrá agradar a Dios quien intenta de hacer eso. En 1 de Pedro 1:8 dice: por la gracia del Señor que os ha salvado, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Su espíritu será salvo si creáis. La gracia del Señor que os ha salvado, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Uno se alegra por dinero o por haber comido algo rico o porque se siente bien. Eso no es el gozo inefable y glorioso. Esto es algo que todos los mundanos pueden disfrutar. No tenemos ese tipo de gozo. Ni siquiera se puede expresar con nuestra boca, ¿no? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Su espíritu será salvo. Como nos ha amado, nos ha salvado. Nos gozamos de algo glorioso. En Habacuc 3, 17 a 18 también dice el profeta Habacuc: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no hay nada, y no haya vacas en los corrales, no hay frutos, no hay verduras, no hay nada. Pero, ¿qué dice? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay algunas personas que tienen caballo y no sé, se jactan, y hay personas que envidian de eso. ¿No piensan así? Jesús fue muy pobre. Él ha nacido en un pesebre y ha vivido durante 30 años como un hijo de pastor, de un carpintero. Y él fue echado fuera por muchos lugares. En Jerusalén predicaba y dormía en el Monte de los Olivos en la noche. Los judíos perseguían a Jesús para matarlo. Y al final fue muerto en la cruz. Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor es el más rico, ¿no? Es el creador de todo el universo. Es quien controla a todos los ángeles. Pero Él fue el más pobre de los pobres. No hay nadie quien ha nacido en un pesebre entre nosotros, ¿no? Así son pobres, no tienen dónde dormir. Jesús vino en este mundo y realmente fue tan pobre. ¿Por qué? Para salvarnos y para darnos el enriquecimiento de Dios. ¿Cómo fue apóstol Pablo? Él fue el mejor estudioso, ¿no? Y fue muy famoso. Pero después de recibir la salvación, fue la escoria de todas las cosas. Fue desnudo, tuvo hambre, no pudo dormir, moría del frío. Y más de 40 y tantas personas estaban escondidas para matar a apóstol Pablo, y para predicar el evangelio fue desnudo y tuvo hambre, tuvo sed y tuvo mucho frío, se moría de frío.
y así ha muerto al final. Pero nosotros, ¿por qué tenemos tanta avaricia? Moisés fue el príncipe en Egipto y más creciendo pudo ser un rey, pero lo arrojó todo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés primero ha visto para el Señor que iba a venir en el futuro y así recibió la fuerza. Ha tomado más preciosamente el galardón que iba a recibir, más que iba a recibir en el Egipto. Pero ¿de qué sirve si es que sabemos todo eso? Tenemos que ponerlo en práctica. En Isaías 61:10 dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Nos ha quitado de la vestidura de los pecados tan sucios y nos ha vestido con vestiduras de salvación, con manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, así nos ha adornado. Por eso nos alegramos. Mi espíritu se alegra, mi alma se alegrará. En Salmos 37, en versículo 4, dice: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De deleitar a Jehová quiere decir que tenemos que buscar nuestro deleito en Jehová. No tenemos que querer obtener la alegría de los mundanos, sino en Jehová. Si es que el Señor está triste, también nos entristecemos. Si es que el Señor agrada, nosotros también. Si es que el Señor no le agrada, tampoco nosotros. Así tenemos que ser. David, después de que ha pecado, se ha arrepentido y en Salmo 51 dice: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Los que son salvos y desobedecen y pecan, no desaparece la salvación, sino se apaga la alegría de la salvación. Por eso David dice: Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Recupere la alegría de la salvación y espíritu noble me sustente. Porque si es que se apaga eso, también se apaga la voluntad de querer vivir para el Señor. Nehemías dijo: Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dentro del gozo de Jehová yo alegro. Eso es la fuerza mía. Gozaos siempre, como nosotros hemos vestido de la gracia de Dios, siempre nos gozamos, aunque sea pobreza, aunque sea en tribulación, aunque sea muerte, agradecemos siempre. Así puede ser, ¿sí o no? ¿De qué temen? ¿Envidian de algo? En Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Hay que buscar. Ahora nosotros, para agradar al Señor, tenemos que pensar y buscar qué es eso. Pero está escrito en la Biblia. En Romanos 12, versículo 1 a 2 dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de recibir la salvación, solamente hay nuestro cuerpo en dar. No importa si es de bueno o malo, sino con este cuerpo
tenemos que dar en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no tenemos que ir pareciendo a este mundo de este siglo. El Espíritu Santo convierte nuestro corazón, nos renueva, con la palabra nos santifica. Por eso tenemos que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo, a través de la palabra, nos muestra cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad agradable a Dios y cuál es la voluntad perfecta. Nos hace comprender y nos ayuda para que vivamos conforme a esas palabras. El Señor agrada, yo agrado. Lo que el Señor no le agrada, yo tampoco. Si es que Dios toma lo bueno, yo también. Y lo que Dios ve, lo malo, yo también lo veo como malo. Aunque yo quiera hacerlo, si es que es algo que Dios no agrada, entonces no hay que hacerlo. Por eso, en 1 de Pedro 4:2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación hasta que vayamos con el Señor, realmente falta muy poco tiempo eso. Pero ya no tenemos que vivir como los mundanos, siguiendo la voluntad de la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, que vivamos o que moramos, para no vivir el tiempo que resta en la carne de esta forma. Entonces tenemos que terminar de lo que queremos vivir conforme a nuestra carne. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo que obra en nosotros nos hace comprender la voluntad agradable para Dios y también nos da el deseo de querer vivir conforme a su voluntad. También nos da la fuerza. La voluntad agradable a Dios tenemos que ponerlo en deseo y tenemos que anhelar eso. Mi deseo de la vida es solamente para agradar a Dios, haciendo su obra, haciendo lo que me ha encomendado. Y cuando nosotros despidamos de este mundo, estaremos con el Señor. Esto tiene que ser nuestro propósito de vivir. Cuando uno pierde su propósito, es igual que un muerto. En Romanos 8, versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque uno es salvo, si es que hay todavía las personas que pertenecen en lo carnal. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podré agradar a mi cuerpo muerto? ¿Y realmente esa persona podrá agradar a Dios? Su gozo propio hay que buscarlo en el gozo de Dios. En Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Cuando retrocedemos, no vamos para la perdición. Hasta que entremos en el cielo, somos quienes tenemos la fe. Solamente tenemos que ir en adelante. Para adelante tenemos que ir. Para el Señor, más cerca y más cerca.
No tenemos que retroceder por los pecados. Paso a paso, para la gloria y por su voluntad tenemos que ir en adelante. Eso es la vida cristiana. Aunque les digo tantas veces hasta que les duele su oído, uno dice, no, yo no puedo vivir así, yo tengo este cuerpo. No hay nadie que no tiene cuerpo, ¿no? No hay que poner excusas, que mi situación es tal y tal y tal. También, ¿qué es lo que Dios agrada? En San Lucas 15:7 dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que a Dios más agrada es que un pecador se arrepiente y regrese a Dios. Nosotros predicando el Evangelio para que las personas reciban la salvación, esto es lo que Dios agrada más. En 1 Corintios 1:21 dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo no puede recibir la salvación por cualquier cosa. Quizás la cruz, las personas lo toman como locura, pero por haber predicado eso, por esa locura de la predicación, Dios agradó a salvar a los creyentes. Esto es la manera de salvar a los pecadores. Nosotros desde mañana esta vez empieza el retiro de otoño. Y el retiro de otoño, quizás los que cosechan pueden saber que siembra y debajo del sol del verano cosechan de todos los frutos que ha sembrado, ¿no? Cosechemos de lo que ha sufrido, ha trabajado las ovejas. Entonces tenemos que llevar la hoz para cosechar. Entonces con la hoz del Evangelio, si es que nosotros predicamos, dice que es el poder de Dios quien salva con el Evangelio. Y aún así no quieren, la boca está bien pegada, ¿no? No puede predicar ni a uno. ¿Han orado incluso? Hay que orar. Hay tantas cosas que tenemos que hacer. En Filipenses 4:18 dice, los santos de Filipo, escuchando la palabra del apóstol Pablo después de que ha recibido la salvación, después se fue apóstol Pablo y estaba encarcelado en Roma mientras que él predicaba el Evangelio. Durante 2 años encarcelados, estando en tendencia de ejecución, ha predicado, ¿no? Pero a través de la persona Epafrodito, ha enviado la carta de apóstol Pablo. Por eso en Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Cómo puede decir de que está en abundancia estando en una cárcel? Apóstol Pablo estaba con hambre y con pobreza. Pero él estando en cárcel dijo, tengo abundancia. Por eso ha enviado la carta a Epafrodito. Y por haber recibido eso yo tengo abundancia. Y esto es olor fragante y sacrificio acepto agradable a Dios. Apóstol Pablo, estando en la cárcel, todos los santos de Filipo han ayudado, siguiendo a él. Y todo eso dijo que ese olor fragante y sacrificio acepto agradable a Dios. Esto agrada a Dios. Nosotros con el Evangelio, cuando vamos a los países lejanos, y aunque no podamos ir, para eso nosotros oramos y ofrendamos para ese Evangelio.
Y participar juntos, esto es algo que realmente agrada tanto a Dios. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. También hay esa palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy participando en esa obra. Nosotros hemos enviado misioneros a 77 países y estamos evangelizando. Y entre ahí, la mayoría de los países son pobres. Nosotros también tenemos que enviar el monto de la predicación. Por ejemplo, están en una guerra, pero las personas que están en el pueblo no ayudan nada, entonces eso quiere decir que hay que morir todos en la guerra. Ni siquiera les envía la comida, tampoco armas, tampoco la munición. Entonces obviamente van a morir. ¿Cómo van a vencer? ¿No tenemos nada que hacer? Para el Evangelio tenemos que participar juntos, cooperar con la oración, con la riqueza. Participamos y que sea con cualquier manera. Y yo pienso que nuestra iglesia está haciendo muy bien eso y agradezco mucho de eso. Dios ha abierto nuestro corazón para que podamos participar en esa obra y esto es algo muy seguro. David, en 1 de Crónicas 29, versículo 17 dice: Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Él conoció que Dios le gusta la rectitud, por eso con mi rectitud he dado, y mi pueblo también, por eso estoy tan feliz. La ofrenda que uno da con rectitud, eso agrada. Y esa ofrenda yo conozco que es tan precioso que dan los hermanos de la iglesia. Hay algunas personas que ni siquiera viene con autobús o en transporte, sino viene caminando, porque con ese dinero ofrenda. Entonces no mira el monto, sino Dios mira el corazón. Eso obviamente va a ser utilizado preciosamente para el evangelio. Por eso cada ofrenda que uno da en la iglesia, yo siempre quiero verlo bien, porque para que toda esa ofrenda no se utilice vanamente, no tiene que ser tan preciosamente, porque la ofrenda de los hermanos es tan precioso, porque ahí está pintado juntamente la sangre de Jesús. También en Hebreos 13, versículo 16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer el bien. Y no hay que olvidar de ayudar mutuamente a los hermanos. Dijo que esto es un sacrificio que agrada a Dios. Por eso en Romanos 12, versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos. Esto quiere decir que llenar las faltas de los hermanos y practicando la hospitalidad. Para los que no son salvos, dar la salvación. Para eso se necesita nuestra oración, nuestro tiempo, nuestra riqueza y nuestro esfuerzo. Y entre los que son salvos, ayudar a los que necesitan ayuda. Y esto dijo que es el sacrificio que agrada a Dios, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y Colosenses 1:10 dice también: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo.
andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Dios escucha y cumple la oración y el deseo de los hermanos quien agrada a Dios. Por eso en Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay que agradar al Señor y así Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios obviamente escucha las peticiones de los que agrada a Él. Eclesiastés 2:26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Dios tiene muchas cosas que quiere dar a los que le agradan. Quiere dar la sabiduría, el conocimiento y el gozo. Si es que agradamos al Señor, entonces Dios también se agrada con nosotros. Vamos a buscar juntos Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, busquemos juntos. Génesis capítulo 5 desde el versículo 21. Versículo 21 hasta versículo 24. Génesis 5, 21 a 24, yo les leo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si vemos en Génesis 5 sale la genealogía de Adán. Adán vivió hasta los 930 años y después, si es que bajamos, podemos ver que Enoc fue la 7ª generación de Adán. Y hasta ahí sale la genealogía y todos han vivido muchos años, más de 900 años, más de 800 años. Y obviamente en ese tiempo era diferente que ahora, por eso vivieron más tiempo, ¿no? Pero el problema fue que ha muerto y después así termina. Pero viniendo en esta parte dice: y caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo que a Dios agrada es andar junto con Dios. Lo que podemos pensar aquí es que alguien puede pensar, ¿no? Enoc viviendo como un soltero, practicando el asceticismo, dejando las costumbres mundanas y llevando una vida aislada, así agradó al Señor, así acompañó a Dios. ¿Así fue? No. Él se casó, tuvo hijos y viviendo una vida cotidiana, así caminó junto con Dios. Durante 300 años ha tenido hijos y ha caminado con Dios. ¿Eso qué quiere decir? Igual que hoy en día, ¿no? Llevando una vida cotidiana, normal. No hay que pensar así especialmente, ¿no? Igual que los cristianos, viviendo en este mundo, vivimos normalmente, ¿no? Con la vida cotidiana y así podemos caminar junto con Dios. No tenemos que estar aislados en la montaña, poniendo la espalda al mundo y así acompañando y caminando con Dios. Pero decía: ha muerto, pero Él
no ha visto la muerte y lo llevó Dios. Esto es algo tan sorprendente. ¿A qué se refiere esto? La muerte no es el fin. En Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Que uno vaya con el Señor por la muerte o que viva y después vaya con el Señor. Señor ha creado a los hombres y su propósito era para llevarlo junto con Él. Dios nos ha salvado y quiere llevarnos a su reino para vivir eternamente junto con Él. Y eso fue su propósito de salvarnos. En San Mateo 1:21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús quiere decir Salvador. Jesus, Savior. Jesús es nuestro Salvador, es quien nos ha salvado. Y su nombre es Emmanuel, que Dios es con nosotros, Dios con nosotros, ¿no? Por eso en San Mateo 1:23 dice Jesús después Emmanuel. El propósito que nos ha salvado es para estar junto con nosotros. En Éxodo 29:45-46 dice, Dios ha hablado a los israelitas, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Diciendo que poniendo las carpas, dijo que es para estar junto con ellos. El propósito que te saqué de la tierra de Egipto es para habitar en medio de ustedes, de vosotros. ¿Cuál es el propósito de que nos ha salvado? Antes de recibir la salvación hemos alejado de Dios y fuimos sus enemigos, pero por la cruz de Dios hemos sido pacificadores. Nosotros no hemos buscado a Dios, sino Dios nos buscó y encontró a nosotros. Ha buscado a ese pecador perdido y nos ha salvado. ¿Y después qué pasa? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Después de recibir la salvación, el Señor entra en mí. Por eso en 1 Corintios 6, versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo es Dios. Después de recibir la salvación, el Señor entra en mí. Entonces, ¿qué es el cielo? Apocalipsis 21:3 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y lava todas sus lágrimas. Y en el mismo tabernáculo que está junto con nosotros, en un mismo versículo está apuntado 3 veces que estará con nosotros. El reino, el cielo, es el lugar donde vivimos eternamente junto con Él. Quien va a vivir eternamente con Él también tiene que vivir junto con Dios en esta tierra también. Esto es caminar junto con Dios. Cuando uno camina con Dios, piensa que no, las personas solamente especiales, ¿no? ¿Cómo puede caminar junto yo con Dios? Pero eso no hay que pensar así. Caminar junto con Dios es la vida cristiana. Y entonces hay que creer que Dios está en mí. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde está Jesús? En mí está. Después de recibir la salvación, el Señor entró en mí. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En vuestros corazones hay que creer que Dios habita. ¿Dónde está el Señor? ¿Allá lejos? No, está en mí. Yo no puedo apartarme del Señor. En Isaías 41, versículo 10 dice,
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice. El Señor está con nosotros. Te ayudaré siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero no creemos en eso. Si es que creemos que nos ha salvado, también tenemos que creer que el Señor está con nosotros. He aquí estaré contigo hasta el fin de la tierra. Eso es su promesa. Él dice que está con nosotros, no estando con nosotros. No. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dios que siempre está con nosotros, tenemos que agradar a Él. Eso es caminar junto con Dios. Ahora nosotros tenemos que intentar de acercarnos con Dios. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? No hay que no saber de que Dios está con nosotros, ¿no? Entonces hay que saber eso, tenemos que creer y así el Señor se acercará a nosotros. Si es que creemos de que el Señor está en nosotros, así el Señor nos ayuda. Hubo un pobre viviendo en un parque de Italia y ha muerto de hambre y congelado, ¿no? Y se encontró en su bolsillo de un cheque de alto costo que podía vivir toda su vida comiendo bien, ¿no? Entonces no sabemos por qué ha muerto. Igual que esto, si es que no sabemos que el Señor existe, entonces uno vive en mucha preocupación, desesperación y perdición. Y así muere, ¿no? Aunque me vistan de sacos y coma gachas de cebada, yo soy hijo de Dios. ¿De qué envidio? ¿De qué voy a temer? El Señor es mi ayudador, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre. Eso es la fe. En Salmos 73, versículo 28 dice, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es la bendición mía. Hay que acercarnos con Dios, porque eso es la bendición. Si es que nos acercamos con Dios, la familia recibe la salvación. Cuando nos acercamos con Dios, la familia recibe la salvación. También los vecinos reciben la salvación. Eso es la bendición mayor. Si nos acercamos con Dios, nos da todas nuestras necesidades. En Salmo 145, versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. A todos los que le invocan de veras. Así para ellos el Señor está cerca. Para caminar junto con Dios, tienen que andar junto con la multitud que anda con Dios. Eso es la iglesia, ¿no? En San Juan 15, 3-4 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor es la vid y nosotros somos sus pámpanos. Y estar pegado quiere decir que estar en la multitud, en el rebaño. Y eso es estar junto con Dios. Y si es que uno se aparta del rebaño, es apartarse de Cristo. En Génesis 13, versículo 14 sale que Dios estuvo junto con Abraham. Pero el sobrino de Abraham, Lot, ha ido a Sodoma y Gomorra. Desde ahí, Dios ya no existió con él. Apartarse de Abraham era apartarse de Dios. Cuando Sodoma y Gomorra estaba quemándose, solamente pudo salvar su vida, ¿no?
Y eso es lo que sale en 1 Corintios 3, que fue salvado en medio del fuego. Por ejemplo, yo he visto la persona que salía así desnudo porque su casa estaba quemándose. Y eso es ser salvado de vergüenza, ¿no? Y por eso si es que se aparta del rebaño no puede andar junto con Dios. Hay que andar juntos. En 1 Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios está en el rebaño, junto, quien ama mutuamente. Y ese amor del Señor va perfeccionando en nosotros. Por eso hay que estar en el rebaño. Para eso tenemos que santificarnos como Dios. En 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si es que uno tiene pecado, no puede andar junto con Dios, porque Dios es santo. En 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces es mentira que anda con Dios estando en la oscuridad. Porque en la oscuridad no existe Dios. Son las personas que viven escondidos, quienes viven con sus pecados escondidos. Estando en la oscuridad no puede decir que anda junto con Dios. Eso es una mentira absoluta. Algunas personas si pide testimonio, entonces habla muy bien, ¿no? Habla tan magnificentemente y habla muy hermosamente. Pero en su interior hay todo lo malo y está escondido de sus pecados. Engaña a Dios, engaña a la iglesia y engaña a sí mismo. ¿Cómo puede andar junto con Dios? Nosotros para andar con Dios tenemos que andar en la luz. Y así nosotros podemos tener la comunión con los santos. Y así puede tener comunión con Dios. Y tiene que haber una relación de amor también. Y esto es la verdad. Por eso la vida de caminar junto con Dios también es la vida de reconocerlo en todos nuestros caminos. En Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso quiere decir que en cada situación tenemos que meter a Dios. Hay que pensar de que si es que Dios estuviese ahora aquí en mi situación, ¿yo cómo voy a comportarme? Pero uno como quiera, a su comodidad, lo que uno quiere, no hay que actuar así. Sino si es que Dios estuviese aquí conmigo, Él, ¿qué dirá y qué pensará de mí? Y pensando en esto, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Hay que arrojar nuestra propia opinión y hay que buscar en dónde está la opinión de Dios. Así tenemos que ir paso a paso cuidadosamente. Por eso en Salmos 16, versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por eso siempre tenemos que recordar de que estamos ante el Señor y tenemos que llevar una vida de andar junto con Él. Desde mañana empieza el retiro de otoño, algo que tanto hemos esperado, ¿no? Entonces con un corazón unido oremos juntos y han preparado ya almas para predicar, ¿no? Esta vez para guiar a todas esas almas perdidas ante el Señor quiero que muchos participen también. Les suplico desde el primer día hasta el último día. Las personas que no pueden venir en este lugar pueden escuchar online en sus casas, ¿no? Y los que pueden venir, todos pueden participar. Y estamos todavía restringiendo las distancias. Sin embargo, pueden venir como hoy día muchos, ¿no? Por eso desde el primer día hasta el último día, aunque los pastores se cambian, igual Dios es quien obra, ¿no? Por eso no se preocupen.
La palabra que el Señor dará lo escucharán y muchas personas van a recibir la salvación. Para eso muchos participen, por favor. Vamos a orar juntos. Señor misericordioso, nuestro Padre, en este último tiempo nos has salvado y has estado junto con nosotros y te encargas de nuestra debilidad. Nos guías con tu palabra y te agradecemos por eso. Ahora nosotros, como la vida que nos resta como Enoc, ayuda para que nosotros podamos agradar a ti a través de nuestra vida antes de estar ante ti. Ayuda para que podamos participar en eso, para eso guíe nuestro pensamiento y nuestra vida. En un poco tiempo para que podamos estar ante ti sin ninguna vergüenza, para eso perfecciónanos. Ayuda para el retiro de otoño, desde mañana también. Señor, tú obre para que muchas personas puedan recibir la salvación y para eso, para que muchas personas puedan ser utilizados preciosamente. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.